pues sabemos nosotros, y lo hemos dicho constantemente, que Dios habla. Obviamente hemos aprendido que Dios habla a través de diferentes maneras, y ya sabemos que habla por medio de la oración, por medio de su palabra, su espíritu, ¿verdad? Circunstancias. Dios habla a través de diferentes maneras. Pero una de las razones por las que nos reunimos como iglesia, como congregación, los domingos, o depende de la iglesia donde vayas tú, y se reúnan como grupo, como congregación, también sabemos que Dios habla, nos habla como una congregación, pero nosotros entendemos y predicamos que cuando Dios habla, lo hace para transformar las vidas de las personas. Cuando Dios habla, transforma. Cuando Dios habla, nos cambia. Y esto lo hace por medio de su palabra. Independientemente del predicador, sea bueno o sea malo, su palabra es la que transforma. Entonces, hemos descubierto que Dios anhela que siempre sigamos creciendo, que siempre sigamos aprendiendo. No sé cuántos de ustedes han llegado al punto en que dijeron, ya no necesito estudio de la Biblia, ya no necesito ir a academia, ya lo sé todo. De Dios y de la palabra no necesito nada más. ¿Hay alguien que sea tan arrogante que diga algo así? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos decir eso. Y Dios anhela que siempre sigamos creciendo y que nos parezcamos más a ¿quién? Dios te libre de parecerte más a mí, ¿verdad? O a cualquiera de los pastores. A Jesús, que nos parezcamos más a Jesús en cuanto a su carácter, en cuanto a cómo Él toma decisiones, cómo hablaba con las personas, cómo se acercaba a los demás. Entonces es lo que Dios quiere, que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo. Esto no para, esto no termina en el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Señor. Ahí comienza el proceso de transformación de Dios en tu vida. Pero tristemente muchos cristianos han reducido la vida cristiana y la fe a actividades semanales. Para muchos cristianos, ser cristiano es venir a la iglesia los domingos. Para muchos cristianos también lo han reducido a una serie de actitudes. No fumamos, no tomamos, no decimos malas groserías, o palabras, perdón, no hay buenas groserías, ¿no, verdad? Malas palabras, vamos al templo todas las semanas, y si bien esas son cosas que convienen, que son buenas, pero a veces el cristianismo ha sido reducido a esta serie de actividades. Y esto no es así, ¿no? Porque si no, el problema de pensar, de tener esta mentalidad, he estado escuchando hace poquito unos muy recomendables podcasts de Lucas Leis, búsquenlo, Lucas Leis se llama, y él habla acerca de que muchas veces los cristianos nos convertimos en consumidores de iglesia, venimos a consumir lo que nos den. Pero es lo mismo que vayas a Cinépolis a consumir una película, o vayas al McDonald's a consumir una hamburguesa y vienes a la iglesia y consumes una prédica. No somos consumidores, y muchas veces el cristianismo ha sido reducido a convertirnos en calientasillas, consumidores. Y estas, aunque son buenas costumbres, dejar de decir palabrotas, dejar a lo mejor alguna adicción, algún vicio, algunas actitudes que han sido corregidas en nuestra vida, son buenas cosas, buenas costumbres, pero eso no es la vida cristiana, querido. Yo me acuerdo cuando era yo muy pequeño, y yo decía a algún amiguito, ¿sabes que yo soy cristiano evangélico? Ah, ustedes no dicen groserías. Ah, ustedes no bailan. Ah, ustedes no van a fiestas. Eso era lo que el cristianismo era en ese entonces. ¿Y era por qué? Porque era lo que el cristianismo predicaba. El mismo cristianismo nos daba a conocer ante el mundo como un grupo de personas que no hacen un montón de cosas, ¿verdad? Pero esto no es así. Pablo quería ir más profundo en su comprensión de la fe. Pablo se dio cuenta que esto no puede ser el cristianismo, una serie de códigos morales y que te conviertas en un moralista y esta es la vida cristiana. Pablo sabía que no iba por ahí, y entonces por eso Pablo escribe esta carta a Filipenses, que bueno, para que sepan ustedes, Filipenses es una ciudad grande, era una ciudad muy grande, era una ciudad muy educada, era un puerto principal, ahí pasaba mucho comercio, había gente educada. Fue fundada por el padre de Alejandro Magno, entonces ya se imaginarán ustedes la calidad de ciudad, una ciudad grande, Felipe de Alejandría, por eso se le pone Filipenses, por Felipe de Alejandría, en honor a su nombre se le pone Filipos, la ciudad. Entonces ahí había una pequeña iglesia y Pablo les escribe, y vamos ahí al verso 3 del 10 en adelante, la Nueva Traducción Viviente, por favor si la tienen a la mano. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso les digo que Pablo entendió bien que la vida cristiana se trata de profundizar más y crecer más. No venir solamente los domingos a la iglesia, no participar de algunas cosas y dejar de hacer otras, sino que la vida cristiana tiene que ir más allá de estas cosas. Buenas o malas, tiene que ir más allá. Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder
que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Vámonos por partes. La primera frase que dice Pablo ahí es, ¿quiero qué? Dice 3 quieros, ahorita uno está implícito y otro sí lo vuelve a decir. Pero lo primero que dice es, quiero conocer más a Cristo. A ver, ahí vamos a hacer un alto. ¿Quién era Pablo? ¿Se acuerdan quién era Pablo? Pues un supermaestro de la ley. Él era un erudito de las Escrituras. Era una persona que había sido criada, y por ahí lo dice en otro pasaje, fui criado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel, si ustedes investigan un poquito, era uno de los maestros de la ley hebrea más prominentes de su tiempo. Era como decir ahorita, estudié computación a los pies de Bill Gates o de Elon Musk, no sé, o sea, de los mejores. Así Pablo, él proclama y anuncia en algún momento que él fue un gran estudioso de la ley. Pablo venía de una estirpe donde si tú querías ser un maestro de la ley como lo era Pablo, pues tenías que traer también una herencia familiar. Por ahí algunos eruditos dicen que tenían dinerito porque el pagar la educación para un maestro de la ley era muy costoso en esa época. Entonces Pablo era una persona con dinero, una persona educada, era un perseguidor férreo pues, de los cristianos porque él consideraba que lo que ellos decían y practicaban era herejía. Entonces estaba tan celoso de su fe, de su convicción. Pero bueno, ¿Pablo conocía a Dios, sí o no? Por supuesto, él dominaba las Escrituras. Y qué interesante que dice, quiero conocer más. Pero Pablo, si tú ya lo conoces, tú ya lo dominas, tú ya dominas las Escrituras, ¿por qué dices que quieres conocer más a Cristo? Yo creo que de entre de todas las personas, el que menos debería decir que quiere conocer más a Jesús es Pablo, porque él lo dominaba, el conocimiento. Es más, él enseñaba a los discípulos, él corregía la doctrina de los discípulos. ¿Se acuerdan que lo hizo con Pedro, no? Pedro ya traía ahí una trayectoria, traía un camino y empieza a hacer algunas cosas que no debe haber hecho y Pablo le pone un alto y corrige. Es decir, Pablo tenía gran conocimiento de las Escrituras y por supuesto un gran conocimiento de quién es Dios, el creador del universo. Entonces Pablo comienza bajándose de ese pedestal, de su trono, de un super sabio, de un super conocedor, y dice, quiero conocer más a Jesús. En este momento, cuando Pablo escribe Filipenses, él ya es un ministro consagrado, famoso y reconocido. Pero tiene presente Pablo que nunca sabremos lo suficiente acerca de Dios. Nunca, jamás. No sé si el día que estemos en su presencia y que nuestras mentes y nuestros cuerpos sean perfeccionados, vamos a tener ya la posibilidad de conocer. Yo creo que no, porque Dios es infinito. Pero aún así Dios nos va a proveer, ¿verdad?, de cierta conciencia acerca de quién es Él. Pero si hoy tú dices que tú ya no necesitas más Biblia, ya no necesitas más estudios, ya no necesitas venir a academia bíblica, estás diciendo que tú ya conoces y dominas a Dios. Y Pablo se para junto a ti y te dice, ¿sabes qué? Ni yo puedo decir eso. Yo necesito conocer más a Cristo. Y bien, Pablo, acuérdense que tuvo una conversión espectacular, ¿se acuerdan, verdad? Que una luz lo tumba ahí del caballo, él queda ciego y el mismo Señor Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y ahí a partir de ese momento inicia este proceso de conversión. Pablo podría dedicarse a estar hablando acerca de su proceso de conversión y apantallando a todo mundo acerca de cómo fue. Que fue criado por Gamaliel, pero aún así no se conforma y Pablo dice, quiero conocer más a Dios, quiero conocer más a Cristo. Entonces nosotros no podemos, hermanos, conformarnos con lo que ya sabemos de Él. Quizás algunos de nosotros ya sabemos mucho acerca de Dios y de las Escrituras. Yo te digo hoy, no te conformes. Ponte a estudiar más, acércate más a Dios y por eso yo creo que este es un momento pertinente para predicar este mensaje, porque este miércoles iniciamos Academia Bíblica. Espero que todos los que estén aquí ya estén registrados en Academia Bíblica para seguir conociendo más a Cristo. Ahora, Dios dejó un par de herramientas muy interesantes para conocerlo mejor y ustedes seguramente saben responder cuál es la herramienta más importante para conocer a Dios. ¿Cuál es? La tienen ahí en sus celulares y en sus manos. La palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios, un manual para conocer quién es Dios y para profundizar más a Él. Y yo no sé si a ti te pasó que antes de conocer a Dios habías leído un par de pasajes de la Escritura y no provocaron mucho en tu vida. Pero ahora que eres hijo de Dios, ahora que has entregado tu vida a Él y que su Espíritu está morando en ti,
la palabra de Dios toma otro sentido. No sé si te ha pasado que estudias el mismo pasaje que estudiaste hace un año o hace semanas, lo vuelves a estudiar y encuentras verdades nuevas. Ese es el Dios que se va revelando de acuerdo a tus necesidades. Dios no se puede revelar igualito a mí e igualito a ti. Sí puede haber una revelación corporativa, como lo está haciendo en este momento Dios, nos está revelando corporativamente, pero Dios va a hablar a cada uno de acuerdo a su necesidad. Hay quienes ponen el ejemplo de que, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo tiene cerca de 5,000 diferentes formas de interpretar y de estudiar y de leerla. 5,000, la parábola del hijo pródigo. Y esto lo dicen los estudiosos, pero si tú te pones a estudiar, un día vas a encontrar una verdad para tu vida y al día siguiente vas a encontrar otra verdad para tu vida. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios revelándose a través de su palabra. Así que afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? ¿Y por qué no la estudiamos más? Si lo creemos, deberíamos de estarla estudiando más, ¿verdad? Deberíamos estar más involucrados en el estudio de su palabra. Y no la estudiamos muchas veces, tristemente, y lo digo por los que ya tienen años en Cristo, ya tienen un recorrido, una trayectoria en la fe, porque nos conformamos a lo que nos han enseñado, a lo que me enseñaron, por ejemplo, los que fueron a escuela dominical cuando eran niños, a eso se han conformado, a las historias de la escuela dominical, a la forma en la que aprendí, incluso al lenguaje en el que me enseñaron la palabra de Dios hace muchos años. Por ejemplo, una Biblia muy tradicional, muy antigua, me he conformado a eso y entonces de repente la Biblia se convierte en algo monótono y aburrido porque pues ya a mí ya me la enseñaron, ya la aprendí de esta manera y no buscas maneras o formas frescas de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Por eso nos gusta usar traducciones modernas para los que nos visitan o están conociéndonos. A lo mejor se preguntan, pero ¿por qué no están usando la tradicional Reina Valera? Porque queremos frescura, queremos hablar en un idioma en el que Dios nos habla a nosotros los mexicanos en 2024, ¿verdad? Dios no habla como sevillano viejo o madrileño antiguo. Dios no habla así. Dios habla de acuerdo al tiempo y al momento que tiene que hablarle a las personas. Entonces Dios habla siempre en nuestro idioma. Por eso yo te digo, si te confunde leer la escritura, busca una traducción adecuada para que la puedas entender mejor. Por eso usamos estas traducciones modernas. Dios es encontrado por el que le busca. Dice, búsquenme y me hallarán. Para los que usan la versión antigua, buscadme y hallaréis, para que no se sientan mal. Pero búsquenme y me encontrarán. Entonces, muchas veces tenemos esta imagen de que Dios nos está rogando, ¿no? Y está tocando la puerta y usamos Apocalipsis 2:20, que Dios está tocando la puerta completamente sacado de contexto, pensando que Dios es el que anda rogándonos, ándale, invítame a cenar, ¿no? Déjame entrar y invítame a cenar. No. La palabra de Dios enseña en toda la escritura que Dios siempre está ahí y que es encontrado por el que se acerca y lo busca de todo corazón. La siguiente cosa que quiere hacer Pablo aquí, ahí en la escritura, en Filipenses 3, dice, y quiero experimentar el gran poder el gran poder que lo levantó de los muertos. La NTV dice de su resurrección. Fíjense, dice, quiero conocer más a Cristo. Y eso lo podemos hacer mediante el estudio interminable y constante de su palabra, ¿verdad? Pero luego dice, y quiero experimentarlo. O sea, no quiero que sea un conocimiento solamente intelectual, que quede en mi cabeza. Quiero que ese conocimiento se lleve al experimento, que lo pueda yo experimentar. Y dice, quiero experimentar que el gran poder que lo levantó de los muertos. Entonces, si tenemos como herramienta para conocer más a Dios la Escritura, ¿qué herramienta será muy buena para poder experimentar su poder? ¿Ustedes qué consideran? La oración. Hay un 10 a Marifer. ¿Qué le podemos dar a Marifer? ¿Trajeron brownies? Bueno, te la perdiste. Bueno, exactamente. La oración es la herramienta principal para poder experimentar el poder de Dios. El problema de la oración es que nosotros nos hemos conformado, otra vez vuelvo al principio de este mensaje, nos hemos conformado a que la oración son monólogos, donde tú nada más hablas. Son cartas a Santa Claus, donde solamente le pides las cosas que necesitas. Son recitaciones y oraciones así con formulismos complicados, modismos aprendidos. Muchas veces nosotros oramos, se me hace tan interesante que escucho a veces jóvenes adultos orando idéntico que sus papás. Idéntico, las mismas palabras. ¿Por qué?
porque es lo que heredaron sus papás. Pero la oración no debe de ser algo aprendido que alguien te dijo una fórmula de cómo debes orar. La oración tampoco son vanas repeticiones. El mismo Jesús dijo, no, cuando oren, no parloteen vanas repeticiones. Debe de ser natural, orgánico, debe de ser honesto, debe de ser algo que sale de mi corazón. Vamos a suponer que conozco yo aquí nuestra querida Azul. Y yo llego y le digo, hola Azul, ¿cómo estás Azul? Bienvenida seas Azul. ¿Cómo fue tu día Azul? Azul, espero que te encuentres muy bien. Azul, ¿cómo están tus hijos? Azul, ¿cómo sería un diálogo de una persona diciéndole todo el tiempo a Azul su nombre una y otra vez? Sería extraño que alguien te hablara de esta manera, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestra oración? Y yo confieso, mi muletilla es Padre. Padre, te doy gracias, y Padre, y Padre, y Padre, y Padre, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una muletilla. Pero yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí, para poder experimentar de Dios, la oración debe ser fresca y natural. Una conversación entre Azul y yo debería ser natural, o con cualquier persona, ¿verdad? ¿Cómo te fue en tu semana? Oye, fíjate que te encargo mucho que ores por esta situación, ¿verdad? Y que sea algo muy natural, muy fresco, no una repetición, una construcción de algo que nos enseñaron. Entonces a veces llegamos a Dios, le damos la lista del mandado, ¿verdad? Como si fuera un Santa Claus cósmico, ¿verdad? Y Señor, y te pido esto y esto y esto. Y peor aún, decretamos, declaramos y proclamamos, como si nosotros fuéramos los que le damos las órdenes a Dios. Y esto no es así, así no es la oración. La oración es el vínculo perfecto para dialogar y experimentar su presencia. ¿Creemos que la oración es importante, sí o no? Todos lo creemos. Porque lo mismo que con la palabra de Dios. ¿Creemos que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios? Sí, porque no la leemos más. ¿Creemos que la oración es el vínculo perfecto entre Dios y nosotros para dialogar? Sí, ¿y por qué no lo practicamos más? A veces yo creo que es más poderoso que en tu tiempo de oración guardes silencio. ¿Cuántos han guardado silencio en su tiempo de oración? Yo lo he hecho. Y a veces es más poderoso que estar ahí, ¿verdad? Parloteando. Dios se complace y te escucha. Escucha siempre un corazón honesto y un corazón que quiere derramarse. Pero hay veces que es necesario guardar silencio para ver qué es lo que Dios te quiere decir. Porque en un diálogo se supone que hablan los dos. Y a veces nada más habla una persona. Me acuerdo que una vez se acercó una señora y me dijo, oiga pastor, pues es que yo nunca he sentido que Dios me hable. Y me empezó a decir y a decir y a decir y no para de hablar la señora. Y pues con razón Dios no le habla porque nunca para de hablar la señora, ¿verdad? Fíjense qué dice Primera de Reyes. Allí el profeta Elías se dio cuenta de una cosa. Llévenselo de tarea, Primera de Reyes 19 del 11 en adelante. Porque muchos de nosotros somos como Elías, que dice ahí, le dijo el Señor, sal y ponte delante de mí en la montaña. Y mientras estaba ahí Elías de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Y Elías pensó que ahí iba a ser la aparición, ¿no?, del Señor. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba ahí. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Yo creo que Elías era medio pente porque pensó que iba a estar en el relajo, en el rollo, en la gritadera, en el fuego, luces, humo. Y dice, y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, ¿qué oyó? El terremoto, el incendio, no, ¿qué oyó? El suave susurro. Dice, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró delante de entrada de la cueva. Y entonces Dios, una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí empieza una encomienda hacia Elías. Pero qué interesante que fue en el suave susurro. A veces estamos tan acostumbrados al ruido del mundo, al ruido de las redes sociales, del celular, que no escuchamos el suave susurro del Señor. Entonces, en tu tiempo de oración, guarda silencio un rato. Dile, Señor, aquí estoy para que me hables. Lee un rato la palabra, dale gracias a Dios, alábalo y guarda silencio. Y yo te apuesto que tu experiencia, como dice Pablo, quiero experimentarlo más, va a ser diferente. Los que tomaron mi experiencia con Dios saben perfectamente lo que estoy hablando. Y el tercer punto que dice Pablo que quiere en este pasaje, ya me estoy pasando, dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Primero que dice, quiero conocerle más. Luego quiero experimentar su poder y quiero sufrir. ¿Cuántos quieren sufrir? Amén. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Pero ya explicamos un poquito que es empatizar con el sufrimiento que Jesús siente acerca de las necesidades de las personas.
A eso se refiere. No se refiere a que te tengas que golpear, porque muchos incluso hasta se crucificaron por malentender estos pasajes y hacían cosas terribles con sus cuerpos, por lo que le hicieron al Señor Jesús. Muchos entendían que este era el sufrimiento que tiene el cristiano que sufrir. No, empatizo. Si Jesús se duele por la necesidad de un niño con hambre y sin comida, entonces yo me duelo también y sufro lo que Cristo está sufriendo. Y esto lo podemos ver en Mateo 25 al 34. Fíjense lo que dice, se lo voy a leer yo rápidamente. Dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. Está hablando de tiempos futuros, apocalípticos. Aquí el Señor Jesús dice, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Es decir, sufrí y ustedes estuvieron ahí para entender mi sufrimiento, ¿verdad? Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas, es decir, ustedes y yo, responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos y con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te dimos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo en prisión y te visitamos? ¿Cuándo lo hicimos, va? Y el rey dirá, les digo la verdad que cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante, al más vulnerable de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces cuando dice Pablo, quiero experimentar el sufrimiento de Jesús, es por lo que sufre mi Señor, es lo que yo quiero sufrir también. Tener misericordia y compasión por las personas que están sufriendo, que están sin Dios y que se están perdiendo. Jesús está presente en el dolor de la gente y le pesa tanto lo que le duele a las personas allá afuera, que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Así de profundo es el dolor del Señor por las personas. Y ese mismo dolor es el que nosotros deberíamos de sentir. Entonces Pablo concluye diciendo ahí, quiero ser semejante a Él en su muerte. Quiero ser semejante a Él en su muerte. ¿A qué se refiere? Que el Señor vaya creciendo y yo vaya menguando. ¿Se acuerdan que dijo Juan el Bautista estas palabras ahí en Juan 3:30? Dice, Él debe de tener, en otra versión decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, Él debe de tener cada vez más importancia y yo menos. Es decir, que la vida cristiana consiste en que vas muriendo tú, vas muriendo poco a poco. ¿A qué vas muriendo, querido? A tus pasiones, a tus anhelos, a tus deseos, a tus egoísmos, a tus derechos incluso, ¿verdad? Que esta adicción que tenemos por nuestros derechos. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo, quiero profundizar también y quiero ser más semejante a Él en su muerte para que Él viva en mí y yo vaya poco a poco menguando. Es necesario rendirnos enteramente a Él. Amén, hermanos. Bien, vamos a pasar a celebrar la Cena del Señor después de esta reflexión, y yo quiero invitar, por favor, al equipo de alabanza que pase y a todos los que quieren participar de la Cena del Señor, que con una actitud de oración cierren sus ojos, mediten en estas cosas que acabamos de hablar. A lo mejor es un buen momento para decir, Señor, no he sido yo fiel y constante en el estudio de la palabra para conocerte más. Perdóname, lo confieso, he pecado, Señor, por ser indiferente al conocimiento de Dios. Pero, Señor, también confieso que he pecado porque no te dirijo la palabra, no hablo contigo, no tengo un tiempo de oración que me permita experimentar más a Jesús. Confiésaselo al Señor, dile, Señor, perdóname. O por cualquier otro pecado, otra falla que hayas cometido para ofender al Señor. Es momento de confesarlo, porque dice el apóstol Pablo que es importante venir a la mesa del Señor con un corazón limpio, ¿verdad? Y el único que puede limpiar tu corazón no es la confesión, sino es el Señor Jesucristo, que atiende a tu súplica, atiende a tu confesión. Es Jesús el que puede limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Confiésalo, y vamos a dar unos minutos, un par de estrofas si gustan, y ahorita vamos a celebrar juntos la Cena del Señor.
Pues rápidamente comento, la cena del Señor no es un evento milagroso en donde algo sucede mágicamente y místicamente aquí y te lo vas a comer y algo va a pasar mágico. No, es un acto de obediencia porque el Señor Jesús lo ordenó. Hagan esto en memoria de mí. Es un memorial, un recordatorio, y dice, lo van a hacer todas las veces que puedan hasta que yo regrese. Por esa razón lo hacemos. Pero en la palabra del Señor no enseña que suceda algo con el pan o suceda algo con el jugo de uva que haga algún milagro especial. No es esto. Tampoco es un evento que te ayude a alcanzar la salvación. Ya diste varios pasos para llegar a la salvación y tomo la cena para alcanzar la salvación. No, la Biblia dice que solamente en Jesucristo hay salvación y tu fe en Él es lo único que te hace salvo. No practicar cuestiones, rituales religiosos te van a hacer más salvo o menos salvo. La salvación solamente viene por medio de tu fe en Cristo Jesús. Y esto lo haces tú al confesar que Él es tu Señor y Salvador. Solamente. Entonces, la Santa Cena o la comunión no te salvan. Te hace una persona más obediente, un creyente que obedece a los mandatos. Tampoco te va a hacer más santo o superior. No vas a salir de aquí volando, no. Vas a salir caminando y teniendo misericordia, como lo acabamos de aprender, por las personas que sufren. Eso sí tiene que suceder. Entonces le voy a invitar a Pepe y Laura, por favor, que pasen aquí al frente. Y todos los que van a participar de la Cena del Señor, pónganse de pie, por favor. Y les voy a invitar que pasen por este pasillo de este lado. Y si se puede, salgan por el otro pasillito para no estarnos ahí estorbando. Vamos a recoger aquí los dos elementos, la copa de jugo de uva y el pedacito de pan, y ya se salen por el otro lado. Y les pido que conserven estos dos elementos ahí en su lugar para que en un momento todos los participemos de ellos de manera conjunta. Pueden pasar, hermanos. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Cuando hay temor, un camino, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy bien, queridos, dice la palabra de Dios. Gracias, mamá. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Corintios 11. Perdón, todos tienen ya sus elementos. Gracias. Que no se quede nadie que quiere participar, que no se queden sin sus elementos. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Corintios 11:23. Pues yo les transmito lo que yo recibí del Señor mismo, está diciendo el apóstol Pablo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado, es partido, es quebrantado, dice, por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pueden todos comer el pan. Ahí mismo más adelante en el verso 25 de 1 Corintios 11 dice: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es un acuerdo confirmado con sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Ahora todos pueden tomar el jugo de uva, por favor. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vamos a terminar de cantar el canto y vamos ahorita a un tiempo de oración.
y tú me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Solamente quiero reflexionar un pequeño evento en la palabra de Dios ahí en Lucas 8, antes de pasar al tiempo de oración. Ustedes recordarán que hubo un evento muy interesante cuando Jesús ya era muy famoso, ya era seguido por multitudes. Y ahí en Lucas 8 dicen que iba así entre empujones, con muchas personas tratando de alcanzarlo, lo agarraban. Y de repente alguien tocó su manto. ¿Sí se acuerdan de ese evento? Alguien tocó, dice que la punta de su manto, y Jesús volteó y dijo: alguien me tocó. Qué pregunta, ¿verdad? Qué afirmación. Los discípulos dijeron: Señor, ¿cómo dices que alguien te tocó? ¿Quién te tocó? Me dijo: ¿quién me tocó? ¿Cómo dices eso si todo el mundo viene tocándote? Todo el mundo te está agarrando. Estamos en medio de la multitud. Dice: pero yo sentí que salió poder de mí. ¿Quién fue? Y qué interesante que esta mujer que había estado enferma, dice la palabra de Dios, por una hemorragia de sangre por muchos años, y que pues obviamente para la ley judía esta era una mujer que no debería de estar ni siquiera ahí, debería de estar excluida, y en algunos casos incluso las llevaban a la muerte porque ellos consideraban que estas enfermedades eran impuras y eran causa de pecado. Entonces esta mujer se atrevió a ir a tocar el manto de Jesús, y el Señor Jesús se dio cuenta y voltea y le dice: ¿quién fue? Y ella respondió: yo. Esta reflexión, esto me hace pensar en algo muy interesante, me lleva a reflexionar que muchas veces estamos acostumbrados, sí, a que en las multitudes hay resultados, ¿no? ¿Cuántos creen? Y todos, ¿verdad? Pero Jesús dijo: ¿quién? Qué interesante que Jesús no volteó y dijo: ¿cuántos me tocaron? Y todos, ¿no? Dice: ¿quién me tocó? Y el Señor Jesús hace esta pregunta para que una persona responda. Lo que yo quiero que reflexiones tú en esta mañana es que el Señor, si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, el Señor está preguntándote: ¿quién? Y es el momento para que tú digas: yo quiero que tú hagas el milagro en mi vida. Por eso queremos orar por ti en esta mañana. Tienes una situación de enfermedad, te voy a pedir que pases aquí al frente. Tienes una situación en tus relaciones personales, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, pasa aquí al frente. Queremos orar por ti, le voy a pedir al equipo base que también me apoye. Y vamos a practicar algo que la Biblia enseña ahí en Santiago 5, que es la unción con aceite. Este aceite es aceite de oliva, no fue bendecido allá no sé dónde, no, es un aceitito que yo tenía en mi casa y lo traje. Pero en sí en el aceite no hay poder, pero es un símbolo de sanidad, es un símbolo del bálsamo de Dios en la vida de la persona, es un símbolo. Y ahí en Santiago 5 dice: ¿está alguno de ustedes pasando por dificultades? Que ore. ¿Está alguno feliz? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos, a los de barba blanca de la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El nombre del Señor es el que tiene poder sobre tu vida, no el aceite, es el nombre del Señor. Pero el aceite lo usamos como un símbolo
en obediencia a este pasaje. Y dice que una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, será perdonado. Entonces pasen por favor los que gusten que oremos por ustedes. Lo vamos a hacer con